Me ha tocado hablar en el simposio de LLC y mieloma reciente sobre el rol o la utilidad del trasplante allogeneico en el mieloma múltiple. Es un tema controvertido. El trasplante representa la única opción, por lo menos hasta ver resultados de las nuevas terapias celulares en mieloma, la única opción curativa. Pero durante muchos años, digamos, sin embargo, la mortalidad no relacionada a recaída, o sea, la mortalidad relacionada al procedimiento, que ha sido alta, ha, digamos, disminuido o frenado un poco su indicación. Sin embargo, cuando analizamos los resultados de los pacientes con mieloma de alto riesgo y de muy alto riesgo, vemos que los resultados, aún en la actualidad con las nuevas drogas que tenemos disponibles, siguen siendo malos o no han mejorado lo suficiente con respecto a mielomas digamos, más indolentes o de riesgo estándar. Y se, digamos, suscita el problema en pacientes, sobre todo jóvenes, con mielomas de estas características de alto riesgo, de la posibilidad de indicar o avanzar en un trasplante allogeneico, ya que, digamos, un paciente que tenga, por ejemplo, entre 40 o 50 años, si bien hoy tenemos disponibilidad de distintos inhibidores de proteasomas, inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales, aún con todas estas drogas disponibles, ofrecerle a un paciente de esta edad una sobrevida libre de progresión o sobrevida global, que en algunos casos puede no superar los 3 o 4 años, digamos que representa una necesidad médica insatisfecha. Y es aquí donde podría ubicarse la indicación de trasplante allogeneico en mieloma múltiple. Existen distintos estudios, la mayoría de estudios retrospectivos, que muestran resultados, digamos, que no son del todo categóricos a favor del trasplante, pero sí en algunos de ellos vemos diferencias significativas a favor de la sobrevida libre de progresión, sobre todo. Más difícil demostrar el impacto en la sobrevida global, pero hay trabajos que así lo demuestran para los pacientes que tienen un donante y pueden recibir un trasplante. Sobre todo en algunos de estos estudios y haciendo hincapié en los estudios que utilizan o incluyen pacientes de alto riesgo, de muy alto riesgo, en estos casos sí impacta más poder realizar un trasplante halogénico versus no poder hacerlo. Y las nuevas técnicas respecto al acondicionamiento que reciben estos pacientes, focalizando en un acondicionamiento menos tóxico, intentando generar un control de la enfermedad previo al trasplante con algún esquema terapéutico que puede incluir a la quimioterapia, generar un debulking de la enfermedad y a partir de ahí poder realizar un trasplante de menor intensidad, permiten explotar el efecto injerto versus mieloma, bien demostrado en trasplante alogénico en mieloma múltiple, para poder controlar la enfermedad. Entonces, la utilización de métodos más modernos junto al mejor soporte post-trasplante, la disminución y el mejor control de la enfermedad injerto contra huésped y el poder potenciar el injerto versus mieloma hacen hoy a este tipo de terapéuticas como una opción posible y atractiva en este grupo de pacientes jóvenes y de muy alto riesgo. A su vez, la aparición de nuevas terapias permiten en el post-trasplante alogénico profundizar la respuesta, las diferentes respuestas que pueden haber alcanzado después del trasplante y mejorar o favorecer la aparición de enfermedad de injerto mieloma, en la cual se basa casi en su totalidad el éxito del trasplante allogeneico en mieloma múltiple. A su vez, en aquellos pacientes que no presentan un donante familiar, un hermano histoidéntico, distintos estudios han demostrado que fuentes alternativas como la utilización de
células de un donante no relacionado o de un familiar mismatch, un trasplante plidéntico, muestran similares resultados al trasplante alogénico de un hermano de un donante. En definitiva, y hasta que tengamos disponibilidad de resultados y de resultados a largo plazo de las terapias celulares, básicamente con células CAR en mieloma, la inmunoterapia que, digamos, que permite el trasplante basado en su enfermedad Enhertu versus mieloma debe ser considerada en este grupo de pacientes jóvenes de muy alto riesgo y en los cuales el trasplante permite ofrecer una sobrevida libre de progresión y global superior a la terapia estándar actual.